Últimos días hemos tenido amplias noticias muy importantes con respecto a impuestos federales, coparticipación. Ha habido una sentencia de la Corte de Justicia, es decir, más de una sentencia de la Corte de Justicia, con decisiones definitivas con respecto a la detracción de fondos, porcentajes que se venían realizando sobre los montos coparticipables que correspondían a todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de pactos federales que se habían realizado a partir de 1992 y que habían sido prorrogados por acuerdo de las partes. Cuando nos referimos a los acuerdos de las partes y a las leyes del tipo de la ley de coparticipación y a los pactos federales, estamos refiriéndonos a algo muy particular que la Corte lo ha definido muy bien en la última sentencia, la sentencia de Santa Fe contra Estado Nacional, provincia de Santa Fe contra Estado Nacional. Allí se define claramente lo que es el derecho intrafederal. Estamos refiriéndonos a los acuerdos que realizan entre sí las provincias y las provincias con la nación a los fines de determinar una serie de derechos y obligaciones de cada una de las partes. En este caso puntualmente se refiere a la división o asignación de recursos en materia de impuestos coparticipables o no coparticipables. A partir de allí, en el presupuesto del año 2006 prorrogó todos los acuerdos preexistentes, acuerdos que por otra parte habían sido aceptados por las provincias. Es decir, cuando se trata de recursos, tiene que, perdónenme, pero me había olvidado de pagar. Hay, por un lado, el acuerdo que se firma con la Nación, pero por otro lado, los órganos encargados de ratificarlo son las legislaturas provinciales. Por lo tanto, se ratifican estos acuerdos por ley nacional y leyes provinciales. En el presupuesto del 2006, ley 26078, en el artículo 76 se prorrogan estas detracciones que se realizan a la masa general coparticipable, entre ellos el 15% que originariamente tuvo como destino la financiación de la ANSES cuando traspasó el sistema previsional público al sistema privado, a la AFJP. Se continuaron prorrogando estas detracciones. También hubo otras, por ejemplo, la del decreto 1331 del 2001, que corresponde a la financiación de la AFIP. Todo fue motivo de cuestionamiento por parte de la provincia de Santa Fe, por parte de la provincia de San Luis, que en el año 2009 sostuvieron que no habiendo prestado el consentimiento las provincias a esta prórroga, la prórroga era unilateral y por lo tanto afectaba la coparticipación. En definitiva, el artículo 76 de la ley 26078, que era el presupuesto del año 2006, era inconstitucional. A su vez, Córdoba en el año 2009 plantea una medida cautelar en el mismo sentido. El 24 de noviembre de 2015, la Corte decide, por mayoría de miembros, 3 miembros firman y la doctora Hayton del Oráculo decide no firmar la sentencia, decide que es inconstitucional el artículo. Es decir, de que no habiendo conformidad de parte de las provincias para la retención que se le hacía del 15% de los impuestos coparticipables, esto afectaba directamente un derecho constitucional de las provincias de recibir la suma íntegra que corresponde a la coparticipación, que es una ley de derecho intrafederal, una ley convenio. Ley convenio porque, como les decía, es una ley que se logra con el consenso de Nación y todas las provincias a los fines de determinar forma, modo y porcentajes en que se van a distribuir los impuestos coparticipables. Doctor, esto fue,
decretado con un decreto de necesidad de urgencia No, por parte. esto es la sentencia de la Corte de la Nación. Claro, en el del caso 24 del 11. En el caso de Catamarca. Sigamos después. El 24 del 11 se dicta la sentencia. Declara inconstitucional, es decir, la máxima declaración de ilegalidad que puede haber es la violación de la Constitución. Nosotros tenemos un país que tiene una Constitución escrita que es, a ver, cuando una sociedad decide organizarse, establece las normas que rigen la convivencia. Tenemos una ley fundamental, que es la Constitución, que es la que establece derechos, garantías, formas de gobierno, división del gobierno, división de los poderes, forma de formación de leyes e incluso la forma en que se va a modificar la propia Constitución. Esta Constitución determina de que todas las demás leyes reglamenten los derechos y las garantías que establecen. Por lo tanto, la máxima violación a la ley es que una norma, ya sea completa o un artículo, sea inconstitucional. A partir de la declaración de inconstitucionalidad, que en nuestro derecho alcanza al caso particular, la señora presidenta dispone que, primero, había sido declarada inconstitucional la facultad que se le daba al Poder Ejecutivo, es decir, al Gobierno Nacional. Al ser una facultad, es decir, al Gobierno Nacional no le imponen que tiene que retener, no está obligado a retener, tiene la facultad de retener para financiarse. La Presidenta autorrestringe sus facultades y decide cumplir el fallo de la Corte para el resto de las provincias, hacer extensivos los efectos a partir del momento del dictado del decreto, dejar de descontar. Es decir, evitar incurrir en una ilegalidad. Catamarca estaba condicionada en algún momento de solicitar este 15% en relación principalmente al refinanciamiento de la deuda. No, puntualmente en este tema no. Porque había algunas cláusulas. Lo que pasa que cuando se refinancian las deudas, lo que se da a llamar el desendeudamiento, que se llegan a acuerdos con la Nación a los fines de que los montos que la provincia le debe a la Nación sean refinanciados con el tiempo y con intereses mucho más bajos. Por ejemplo, la última refinanciación se hizo con el 6% anual de intereses. Sabemos que son intereses absolutamente bajos, que no tienen nada que ver con la realidad financiera del país. Una de las condiciones es no demandar al Estado o desistir de las demandas que había con el Estado. Este tema puntual del 15% nunca fue desistido por el Estado. Nosotros hemos hecho todas las constataciones, la seguridad absoluta la teníamos del mandato de la doctora Lucia Corpazzi. Hemos investigado, hemos buscado todos los antecedentes de gobiernos anteriores y estamos habilitados en el tema del 15%. En este caso, a partir del decreto de la Presidenta, el presidente electo ha criticado esto y ha manifestado que de las últimas medidas que ha tomado podría derogar alguna cuando asuma. Catamarca tiene legalmente otros instrumentos de los cuales valerse para seguir reclamando y quedarse con este 15% que se ha sido referido. Mire, yo le voy a decir una cosa. Las opiniones del presidente electo, al margen de respetable, porque se trata de del primer mandatario que va a asumir las funciones el día 10, no se han llevado a la práctica, o se irán a llevar a la práctica a partir de que asuma. No podemos saber cuáles van a ser las medidas que va a adoptar y cuáles van a ser los fundamentos de las medidas. Nosotros, puntualmente, en lo que Fiscalía de Estado le compete, que es el estudio de las disposiciones legales y eventualmente la defensa de los intereses provinciales ante cualquier tipo de agresión jurídica que pueda sufrir, nosotros entendemos que el decreto es absolutamente constitucional, porque es nada más ni nada menos que una restricción de las facultades que tiene el Poder Ejecutivo Nacional, el Estado Nacional, de retener fondos. La Presidenta dispuso no ejercer esas facultades a partir del día del dictado del decreto para evitar posibles juicios. Evidentemente, los juicios se van a iniciar, porque todas las provincias
requieren estar en la misma situación jurídica que está en este momento Santa Fe, está San Luis y va a estar Córdoba, que tiene una medida cautelar y no tiene sentencia. Entonces, nosotros sostenemos que es absolutamente legal el decreto, absolutamente constitucional, que no tenemos ninguna duda con respecto a que este decreto, yo los invito a quienes duden con respecto a la legalidad del decreto, a la constitucionalidad del decreto, que lean, todas las demás leyes son prórrogas, que lean el pacto de 1992, es un pacto entre nación y provincia, donde claramente establece que es una facultad del Estado Nacional. No es ni obligación ni imposición, es facultad. Cuando yo tengo la facultad, tengo el derecho de tomar algo, asimismo tengo el derecho de autorrestringirme, es decir, no hacerlo, porque entiendo que no corresponde, porque entiendo que no lo necesito, porque entiendo que las provincias lo necesitan más. Catamarca puede reclamar por lo que ya se le retuvo.